Hola hermanas, buenas tardes. Vamos a comenzar cantando como siempre El Dios está aquí y vamos a saludarnos con el saludo paulino que como siempre y en cada comienzo de cartas dice: gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Este deseo de Pablo también es mi deseo para cada una de ustedes y espero que estén bien, que estén sanitas, que realmente estén en paz con el Señor y con cada uno de la familia y con las hermanos y hermanos de la iglesia. Un abrazo grande a cada una. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y me puede oír. ¿Lo cantamos todas? Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le hablo y me puede oír. La reflexión de esta mañana, de esta tarde mejor dicho, es acerca de las cartas de Pablo. Pablo escribió varias cartas, contabilizamos 13 más o menos en nuestra Biblia y por ejemplo le escribió a los romanos, fue la primera, después 2 cartas a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los filipenses, a los colosenses, 2 cartas también a los tesalonicenses, 2 a Timoteo, a Tito y a Filemón. Una de las cartas de Timoteo es de las más cortas y la de Filemón es la más cortita de todas. Pablo se llamó en su primer comienzo o en su primera vida, digamos, cuando sus padres lo reciben, se llamó Saulo y se convirtió a Pablo, que quiere decir pequeño, cuando el Señor lo llamó. Él nació en Tarso de Cilicia, tal vez en el mismo año que Jesús y si no ahí nomás 1 o 2 años después, pero es muy contemporáneo con Jesús, aunque no lo conoció al Señor. Sus padres eran judíos de la tribu de Benjamín y le educaron en la afición a la ley, entregándolo a uno de los más célebres doctores o maestros, Gamaliel, en cuya escuela el apasionado discípulo se compenetró de las doctrinas de los escribas y los fariseos, cuyos ideales defendió con pasión mientras ignoraba el misterio de Cristo. No contento con su formación en las disciplinas de la ley, aprendió también el oficio de tejedor para ganarse la vida con sus propias manos. El libro de los Hechos relata cómo, durante sus viajes apostólicos, trabajaba en eso, en la tejeduría, de día y de noche, según él mismo lo proclama varias veces como ejemplo y constancia de que no era una carga para las iglesias. Eso lo vemos en Hechos 18, versículo 3. Las tradiciones humanas de su casa y su escuela y el celo farisaico por la ley hicieron de Pablo un violento sectario que se creía obligado a entregarse en persona a perseguir a los discípulos de Jesús. No solo presenció activamente la lapidación de Esteban, sino que con mucho fanatismo se encaminó a Damasco para organizar allí la persecución contra quien se llamara cristiano. Pero fue en el camino de Damasco
donde lo esperaba la gracia divina para convertirlo en el más fiel triunfador y doctor de esa gracia, que de tal modo había obrado en él. Jesús mismo, a quien él perseguía, le demostró que era más fuerte que Pablo. Domó su celo desenfrenado y lo transformó en un instrumento sin igual para la predicación del Evangelio y la propagación del reino de Dios como luz revelada a los gentiles. Desde Damasco, Pablo fue al desierto de Arabia, eso lo cuenta en Gálatas 1:17, a fin de prepararse en la soledad para la misión apostólica. Volvió a Damasco y después de haber tomado contacto en Jerusalén con el príncipe de los apóstoles, regresó a su patria hasta que su compañero Bernabé lo llevó a Antioquía, donde tuvo oportunidad para mostrar su fervor en la causa de los gentiles y la doctrina de la nueva ley del espíritu de vida que trajo Jesucristo para liberarnos de la esclavitud de la antigua ley. En adelante hizo 3 grandes viajes apostólicos, que su discípulo Lucas refiere en los Hechos y que sirvieron de base para la conquista de todo un mundo. Terminado el tercer viaje, fue preso y conducido a Roma, donde sin duda recobró la libertad hacia el año 63. Aunque desde entonces, los últimos 4 años están en la penumbra. Según parece, viajó a España, eso lo vemos en Romanos 15, 24 y 28, e hizo otro viaje más a Oriente. Murió en Roma, decapitado por los verdugos de Nerón en el año 67, en el mismo día del martirio de Pedro. Sus restos descansan en la Basílica de San Pablo en Roma. Los escritos paulinos son exclusivamente cartas, pero de tanto valor doctrinal y tanta profundidad sobrenatural como un evangelio. Las enseñanzas de las epístolas a los romanos, a los corintios, a los efesios y otras constituyen, como dice San Juan Crisóstomo, una mina inagotable de oro a la cual hemos de acudir en todas las circunstancias de la vida, debiendo frecuentarlas mucho hasta familiarizarnos con su lenguaje, porque su lectura nos recuerda más bien el trueno que el sonido de las palabras. Así nos acude Pablo con lo que dice. San Pablo nos da a través de sus cartas un inmenso conocimiento de Cristo. No un conocimiento sistemático, sino un conocimiento espiritual, que es lo que importa. Él es ante todo el doctor de la gracia, el que trata los temas siempre actuales del pecado y la justificación, del cuerpo místico, de la ley y de la libertad, de la fe y de las obras, de la carne y del espíritu, de la predestinación y de la reprobación, del reino de Cristo y su segunda venida. Algunos escritores judíos o racionalistas que de buena fe encuentran diferencia entre el mensaje de Jesús y la interpretación del apóstol, no han visto bien la inmensa trascendencia del rechazo que la sinagoga hizo de Cristo, enviado ante todo a las ovejas perdidas de Israel, como dice en Mateo 15, 24. Y del nuevo rechazo que el pueblo judío de la dispersión hizo de la predicación apostólica que les renovaba en Cristo las promesas de los antiguos profetas. Ese rechazo trajo la ruptura con Israel y acarreó el paso de la salud a la gentilidad, seguido muy pronto por la tremenda destrucción del templo, tal como lo había anunciado el Señor Jesús. Pablo es también para nosotros el grande e infalible intérprete de las escrituras antiguas, principalmente de los salmos y de los profetas citados por él a cada paso. Hay salmos cuyo significado se recuerda gracias a las citas
que Él hace de ellos. Por ejemplo, el Salmo 44, en el cual Pablo nos enseña que es nada menos que el elogio poético de Cristo triunfante, hecho por boca de Dios Padre. Lo mismo puede decirse del Salmo 2, del Salmo 7, del 109, etc. La Biblia contiene 14 epístolas que llevan el nombre del gran apóstol de los gentiles, incluso la destinada a los hebreos. Algunas otras parecen haberse perdido. La sucesión de las cartas, como nosotros las conocemos, no obedece al orden cronológico, sino más bien a la importancia y al prestigio de sus destinatarios. La de los hebreos, por ejemplo, fue agregada al final y no entre las que llaman las católicas a causa de su origen, pero ello no implica necesariamente que sea posterior a las otras. En cuanto a las fechas y lugar de la composición de cada una, es para estudiarlas en otra reunión, porque son bastante, aparte de importantes, son largas. Pero vamos a escuchar lo que Pablo lo que Pablo escribe en 1 Corintios 13, y aunque lo conocemos, son esos versículos que nos gusta escuchar más de una vez, donde Pablo habla del amor. En el versículo anterior del capítulo 12 le dice a los corintios: procuren pues los mejores dones. Yo les muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase lenguas humanas y de los ángeles y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios de la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Y saltando al versículo 12 dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y una característica también de las cartas de Pablo es la forma en que él termina las cartas. Dice, por ejemplo, en la doxología final de 2 Corintios: saludaos unos a otros con beso santo. Todos los santos los saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Díganme si esa no es la doxología que escuchamos todos los domingos cuando estamos saliendo, antes de salir del culto. Vamos a cantar ahora juntas el himno 339 de Cántico Nuevo, Oh amor que excede a todos.
Ven amor a cada vida, mueve toda inclinación. Guárdanos de mal deseo y de andar en tentación. Tú el alfa y omega, sé de todo nuestro ser, que tu gracia nos proteja y sostenga nuestra fe. Oh amor, no te separes de la iglesia terrenal. Únela estrechamente con el lazo fraternal. Perfecciona cada miembro, ilumina nuestro andar, y que el alma se complazca en tu nombre proclamar. Amén. Queridas hermanas, buenas tardes. En nuestros últimos encuentros de cultura abordamos los temas de la poesía, de los cuentos y parábolas. Hoy Noemí trató en el devocional las cartas de Pablo. Yo me ocuparé de otro tipo de cartas, que son palabras sinónimos de epístolas, esquelas, misivas. Esas cartas de aquel tiempo, cuando un personaje reconocido en cada barrio, el cartero, nos llevaba a nuestras casas. Y esas otras cartas que poníamos en el buzón, en la estafeta o en el correo. Parece que hablamos de épocas tan lejanas, y sin embargo no han pasado tantos años. Las cartas fueron de a poco reemplazadas por los correos electrónicos, los mails y ahora por los mensajes de textos, los audios de los celulares, los tweets, Facebook, Instagram y todas las redes sociales, que muchas veces quitan privacidad y hacen público lo privado para que todos se enteren de a dónde fuimos, qué logros tuvimos y las fotos registren solamente nuestros mejores momentos. Sin embargo, y sin negar las maravillas de una comunicación inmediata, qué lindo era recibir la carta de un amigo o de un pariente, las tarjetas de cumpleaños, de Navidad y salutaciones de Año Nuevo. Qué alegría y emoción de los que dejaban su país, y las cartas, las fotos, eran el único medio de comunicación con su terruño. Entre los legados de mi madre están las cartas de un tío de ella, escritas desde el frente de batalla, porque se fue a Italia como voluntario en la guerra y allá murió. Quedaron en la familia restos de cartas casi ilegibles, color sepia, escritas en un lenguaje mezclado de italiano y castellano. Seguramente muchas recordarán que se enviaban cartas en las vacaciones, desde la costa o desde Mendoza, Córdoba u otro destino turístico. La carta era el medio, los teléfonos no funcionaban bien y no había muchas maneras de mantener contacto sino a través de una carta o postal con el paisaje del lugar. También estaban las cartas de amor que intercambiaban los enamorados. La tecnología es útil, es irreemplazable ahora, pero cuánta nostalgia por aquellas cartas que recibimos de un novio, de un padre, de una amiga o de alumnos. Hay cartas que han trascendido los tiempos,
cartas sobre asuntos políticos, ahora ejemplos de cartas históricas, cartas amistosas o de amor. Elegí dos del pasado. La primera de Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos, asesinado en 1865. En 1830 escribió la siguiente carta al maestro de su hijo. Tantos años después, sigue siendo un modelo de respeto y ética, un testimonio valioso para compartir en estos tiempos en los que, al menos entre nosotros, han perdido los maestros la consideración debida a su tarea tan digna como necesaria. Así escribió el presidente Abraham Lincoln. Querido profesor, mi hijo tiene que aprender que no todos los hombres son justos, ni todos son veraces. Enséñele que por cada villano hay un héroe y que por cada egoísta hay un generoso. También enséñele que por cada enemigo hay un amigo y que más vale moneda ganada que moneda encontrada. Quiero que aprenda a perder y también a gozar correctamente de las victorias. Aléjelo de la envidia y que conozca la alegría profunda del contentamiento. Haga que aprecie la lectura de buenos libros sin que deje de entretenerse con los pájaros, las flores del campo y las maravillosas vistas de lagos y montañas. Que aprenda a jugar sin violencia con sus amigos. Explíquele que vale más una derrota honrosa que una victoria vergonzosa. Que crea en sí mismo y sus capacidades, aunque quede solito y tenga que lidiar contra todos. Enséñele a ser bueno y gentil con los buenos y duro con los perversos. Instrúyalo a que no haga las cosas porque simplemente otros lo hacen, que sea amante de los valores. Que aprenda a oír a todos, pero que a la hora de la verdad decida por sí mismo. Enséñele a sonreír y mantener el humor cuando esté triste y explíquele que a veces los hombres también lloran. Enséñele a ignorar los gritos de las multitudes que solo reclaman derechos sin pagar el costo de sus obligaciones. Trátelo bien, pero no lo mime ni lo adule. Déjelo que se haga fuerte solito. Incúlquele valor y coraje, pero también paciencia, constancia y sobriedad. Transmítale una fe firme y sólida en el Creador. Teniendo fe en Dios, también la tendrá en los hombres. Entiendo que le estoy pidiendo mucho, pero haga todo aquello que pueda. Abraham Lincoln, 1830. La segunda carta que elegí es de amor. En realidad, son 10 cartas que escribió María Guadalupe Cuenca a su esposo Mariano Moreno. Se conocieron en Chuquisaca, se enamoraron y casaron. Tuvieron un hijo, pero Mariano Moreno, de apenas 32 años, falleció a bordo de la fragata Frame cuando era enviado por la Junta en misión diplomática a Gran Bretaña. Moreno no llegó a Europa. Sin confirmación histórica, siempre quedaron sospechas de que fue envenenado. Cuando él estaba viajando, María Guadalupe recibió en su casa una caja con un par de guantes negros, un abanico negro y un velo de luto. A pesar de este macabro envío, ella escribió a Mariano 10 cartas que él nunca recibió. Angustiada por no tener respuestas, ignoraba que su esposo estaba muerto y yacía en el fondo del Atlántico. Fue su cuñado, Manuel Moreno,
quien le comunicó meses después que Mariano había muerto en alta mar. María Guadalupe nunca recibió la notificación de las autoridades de que el representante diplomático no había llegado a destino. Leeré solo algunos fragmentos de 3 de las 10 cartas que escribió María Guadalupe. Parte de la primera dice: tu hijo y tu familia quedan buenos, pero yo con muchas fluctuaciones y el dolor en las costillas que no se me quita. Me asiste Argerich. Se me aumentan mis males al verme sin vos y de pensar de morirme sin verte y sin tu amable compañía. Todo me fastidia, todo me entristece. Mi querido Moreno, procura venirte lo más pronto que puedas, o si no, haceme llevar, porque sin vos no puedo vivir. Sin respuesta posible, escribe la 4ª carta. Yo no aspiro más que a estar a tu lado, servirte, cuidarte y quererte, cada día más de lo mucho que te quiero. Toda mi felicidad se funda en que vivas y yo a tu lado, y así, día y noche, le encomiendo a Dios para que te dé muchos años de vida y nos veamos pronto. 9ª carta. Mi querido Moreno, cuántas veces sueño que te tengo abrazado y me hallo sola en mi triste cama. Y quién sabe si mientras esta ausencia no nos moriremos alguno de los dos. Pero en caso de que llegue la hora, sea a mí, Dios mío, y no a mi Moreno. Pero Dios no lo permita que muramos sin volvernos a ver. Estos fragmentos conmovedores muestran un amor interrumpido, un contexto político que sacó del medio a un hombre fuerte, que murió tempranamente. Con él se iba el ideólogo que soñó en vano con una patria libre y justa. Después de esta historia triste, volvemos al presente. Y queridas hermanas, al tiempo de una tecnología invalorable. Pero nos quedan algunas preguntas. ¿Cuántas cartas aún conservamos de gente querida, atadas con cintas, guardadas en cajas? ¿Cuántas cartas escribimos y nunca tuvimos respuesta? ¿Cuántas nos gustaría haber escrito? Escribir hoy a alguien que esté entre nosotros o haya partido por un tiempo o para siempre. No nos privemos de escribir esa carta que guardamos en nuestro corazón, para pedirle perdón a alguien, para decirle que lo queremos y extrañamos, para hablar de un sentimiento que no nos animamos a confesar en su momento. Nunca es tarde para escribir una carta de reconciliación y reencuentro. Pablo en el capítulo 13, versículo 11, saluda a los corintios. Para terminar, hermanos, deseo que vivan felices y que busquen la perfección en sus vidas. Anímense y vivan en armonía y paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. Amén. Que así sea.